Bienvenidos a un nuevo episodio de Alimentador de Miedos. Esperemos que les haya gustado el episodio número 10 en donde estuvimos hablando de criaturas mexicanas, sobre su historia y los poderes que cada uno tiene. Como les habíamos dicho, era imposible hablar de todos estos seres en un solo episodio, así que aquí tienen la parte 2. Vamos a estar hablando de nuevas criaturas, nuevos orígenes, nuevos personajes que estuvieron involucrados en todas estas leyendas. Ojalá les guste. Si no han escuchado la parte uno, se las recomiendo mucho. Hablamos de algunas cosas sobre los nahuales, sobre la historia que más me gustó fue la de Tucacame, que está muy sangrienta, diría yo. Se las recomiendo mucho, vayan a escucharla. Y pues bueno, hoy me encuentro solo, les voy a estar relatando todas estas historias yo mismo y me traje un vaso de agua porque a rato se seca pues un poquito la garganta. Si de repente hago un silencio es porque tomo un poquito de agua para lubricar la garganta. Y pues bueno, vamos con la primera historia que es la leyenda de White Pop. Venancio Peck estaba sentado en una roca en un campo preguntándose por qué la gente blanca tenía tanta maldad al hacer que las demás personas los arrastraran a base de engaños para quedarse con sus tierras y tratarlos como esclavos. Él no estaba solo, lo acompañaba su compañero Florencio Chan, quien estaba haciendo una fogata para asar dos pájaros que habían cazado para mañana dirigirse a la selva hacia el sur. El motivo de esta conversación era porque la hermana de Venancio había estado trabajando con un cura abusivo que comparaban con cientos de personas como gente del gobierno, comerciantes y hasta los religiosos, porque todos los obligaban a servirlos sin remuneración y sin ningún descanso. A todo esto, Florencio añadió que a pesar de que haya tantas leyes, siempre van a existir ese tipo de personas aprovechadas, además de que existen deudas que tenemos que saldar. De todos modos, Venancio contenía la idea de que todo eso tenía que acabar. En ese momento Florencio le dijo que tenía miedo porque desde hace más de 100 años existía la leyenda de Canek, del cual se había deshecho de él golpeándolo con un fierro ardiente y arrancándole su carne con tenazas. Venancio conocía la historia y recalcó diciendo que eso había pasado hace más de 100 años y Florencio le contestó que, aunque pasó hace mucho tiempo, las leyes no habían cambiado en nada y que eso mismo le podría pasar recordándole que también habían quemado los restos y los de 8 de sus compañeros de lucha. Venancio pudo recordar que en ese suceso se encontraba Men-Of y se lo preguntó a Florencio. Él dijo que sí, que se trataba del hombre águila. Así le apodaban porque nadie sabía su nombre, pero que su abuela le contó que se trataba de un anciano de aspecto muy extraño. Cuando llegaron a ese punto de la conversación, casi por comerse las aves que había cazado, y de repente sintieron una fuerte ráfaga de viento que levantó en un instante los dos petates en los que se iban a dormir e hizo avivar las llamas de la fogata que hicieron calcinar la comida. Viendo que lo único que les quedaban eran los petates, se fueron corriendo tras ellos, pero no los alcanzaron. Se habían quedado sin comida y sin algo en que dormir. Cuando parecía que ya había cesado todo, de repente escucharon un estruendo enorme que los asustó y que se extendía por todo el campo. Ese ruido era parecido al de un aleteo y que interrumpía la tranquilidad de la noche que hasta momentos antes habían estado disfrutando. Ninguno de los dos sabía exactamente qué había sido, así que regresaron a la fogata para acostarse lo más cerca de ella y tratar de dormir un poco para salir temprano a la selva.
En la madrugada, Venancio tuvo una pesadilla en la que un ave enorme, con sus alas cubiertas de navajas de pedernal, se lanzaba al jacal en donde estaba su familia, tomando a su hermana y llevándosela hasta la punta de un peñasco, y ahí le clavaba las navajas sin ninguna piedad para después desgarrar toda su carne hasta llegar a su corazón. La sangre de esta mujer caía sobre la peña, y en ese momento Venancio pegó un grito que hizo despertar a Florencio. En ese momento Florencio lo trató de tranquilizar hasta que empezó a reaccionar. Mientras tanto, Venancio pudo notar que a lo lejos unas plastas gelatinosas se levantaron para ir a revisar, dándose cuenta de que se trataban de restos de carne humana que habían caído del cielo como una lluvia macabra. Venancio en ese momento le contó a su compañero que había tenido un sueño en donde un ave volaba usando los petates que les habían volado con un pico manchado de sangre, y le sorprendió mucho que no había sido un sueño solamente. Wipop fue el nombre que se le vino a la mente a Florencio cuando le contaba lo que había pasado. Se puso muy nervioso y parecía que estaba perdiendo el control. Venancio lo trató de calmar diciéndole que Wipop era solo un invento para darle explicación a sucesos que no habían sido aclarados. Pero eso lo puso más nervioso y preguntó a qué suceso se refería. Venancio le contó que poco tiempo después de la conquista, un sacerdote católico llegó al pueblo empezando a predicar, pero nadie lo tomaba en cuenta. Este hombre se dedicó a estudiar magia negra para captar la atención de la gente. Tras un tiempo de haber estudiado, se había convertido en un brujo con la habilidad de transformarse en animal. Cierto día preparó 2 petates. Se subió a lo más alto de la iglesia para comprobar que podía volar. Además de eso, también se contaba que el sacerdote tenía una licorería en la cual vendía un aguardiente muy barato y que atrajo a muchos clientes. Su sacristán se dedicaba a espiarlo toda la noche y se daba cuenta que se convertía en un ave para llevarse a alguno de sus clientes más distraídos entre sus garras para que en la madrugada regresara con más licor. De esa forma es como les encontraban explicación a los sucesos. Florencio, de nuevo, en lugar de quedar tranquilo, se cuestionó que, si esa era una historia inventada, para de alguna forma aclarar esas muertes, ¿quién fue el verdadero culpable? Añadió que el único que podía ser era Wipop, y que los pedazos de carne gelatinosos eran de las víctimas que había torturado hasta matarlos. Venancio, por otra parte, le dijo que esos pedazos de carne sí eran de gente asesinada, pero que los culpables eran criminales que eran mandados por los patrones para deshacerse de los indios. Florencio no estaba aún convencido de nada, y esta vez preguntó sobre qué había del sueño que Venancio tuvo en el que aparecía un ave con alas de petate y pico ensangrentado. Venancio de nuevo explicó que todo eso eran puras mentiras y que se había tenido ese sueño era porque se encontraba muy preocupado por la situación que estaba viviendo de la recluta de sirvientes, y que, como es de esperarse, las pesadillas vienen en los momentos en que estamos más doloridos. En ese momento apagaron la fogata y empezaron a caminar. Para convencer a Florencio de que Wipop era una fantasía, le dijo que hace poco había llegado un vendedor de licor al pueblo. Su principal objetivo era los jóvenes, a los cuales terminó llevándose para venderlos como esclavos en una hacienda. El vendedor había utilizado una vestimenta igual a la de Wipop para que no hubiera nadie que se le acercara a enfrentarlo. Florencio estaba confundido y ya no sabía en qué pensar, y preguntó que cuál era el plan entonces. Venancio dijo que irían al santuario de la cruz parlante
para que después de los ritos se unieran al levantamiento armado para derrotar a sus opresores tal y como Huaypop lo haría. El Huaypop es de origen maya. Huay significa espíritu y pop petate, que se le puede ver en Maxacano, Yaxcaba, que son municipios de Yucatán, y cerca del cenote sagrado de Chichen Itzá. Su misión es ser exterminador y cazador aéreo. Es un farsante experto y vendedor de esclavos. La manera de vencerlo es atrapándolo en pleno vuelo y quemándolo en la hoguera. Pues yo creo que esta historia está muy cañona. La parte en donde dice que se encuentran los restos gelatinosos de carne, eso está muy perturbador. Es algo que jamás me hubiera imaginado. Todo lo demás ha sido una grandiosa historia. También me deja en duda que todo iba concordando: el sueño, los pedazos de carne, la esclavitud y los petates volando. A pesar de haber sido un sueño, como dice Venancio, toda la historia parecía conectada a Huaypop. Déjenos saber qué opinan ustedes sobre esta historia, si la conocen o cómo, de qué forma la conocen ustedes. Y vamos con la siguiente historia, que es yo pienso que es muy conocida aquí en México. Incluso pues no estoy en un lugar en donde se desarrolló todo, pues toda esta leyenda, pero sí es muy conocida. Así que vamos con la historia de aluches, chaneques y guajes. Hace muchos siglos, desde el subsuelo, los muertos adivinaron una gran catástrofe que se avecinaba para sus pueblos, haciéndolos salir de su sueño eterno. Eran almas que se desprendieron de todos los poros de la tierra para asistir a una reunión nocturna a la que Chane, el dios del agua y de la tierra, los había convocado. Estos espíritus tomaron la forma de hombres muy pequeños. Al momento de aparecerse en la tierra, tenían grandes orejas que les permitían escuchar cualquier signo de amenaza para sus pueblos, con la peculiaridad de que tenían los pies al revés, ya que venían del inframundo. Justo cuando empezaban a salir más y más, se vio una enorme población de estos seres. Empezaron a correr, a saltar, a reírse por la oportunidad que habían tenido de regresar al mundo de los vivos. Unos indios que iban pasando cerca del lugar escucharon la algarabía de estos seres y corrieron hacia sus casas con un miedo que se podía ver en sus rostros. De pronto el dios Chane apareció diciéndoles que el motivo por el que los habían convocado era para llevar a cabo una misión muy importante entre los hombres. Al terminar de decir todo esto, se dio cuenta que nadie le estaba haciendo caso a lo que dijo. No se hagan guajes. Enseguida levantó sus brazos para que en un instante tuviera paralizado a todos los duendes en extrañas posturas, algunos con la pierna levantada, con los brazos cruzados, con las lenguas de fuera o las cabezas giradas, tal y como se les puede encontrar en las zonas arqueológicas o enterradas en los sembradíos como estatuillas de barro. Así fue como le pusieron atención al dios Chane y les empezó a decir que muy pronto unos hombres llegarían a los pueblos contagiando enfermedades, arruinando milpas y robando todos los tesoros que se hallan en las pirámides y templos. Uno de ellos le preguntó que cómo harían para combatir a esos hombres con la estatura tan pequeña que tenían. El dios Chane les contestó que les daría poderes con los cuales podrán asustar, encantar, enfermar o curar a los niños.
robar la mente de los hombres y devorar el alma de todos aquellos que no respeten la naturaleza o las costumbres de antaño. Los hombrecillos asistieron con la cabeza señalando que están de acuerdo con el plan. Asimismo, el dios Chane empezó a organizarlos diciendo que los de su lado derecho los nombraría chaneques y se irían por las regiones del este y centro del país. Los que se encontraban a espaldas los llamaría aluches y que irían hacia el sur. Al último grupo, que hacía gestos a espaldas del dios y que estaban llenos de granos, les dijo que viajarían hacia el oeste, dejando sus granos por la vegetación para advertir a todos los que estaban muy cerca del cuidado de la vegetación. Por último, aclaró que bajo cualquier circunstancia todos debían portarse bien. Todos estuvieron de acuerdo con su tarea, salvo con la última cláusula. Uno de los hombrecillos dijo que no le parecía que tuvieran que comportarse, porque después de resucitar no querían vivir como ñoños aburridos y que no era justo mantener la cordura con personas malvadas. Los demás hombrecillos dijeron que tenían razón y que también tenía que ser honrados por las personas a las que iban a ayudar, ofreciéndoles gallinas, cigarros o quemando copal. El dios Chane aceptó la súplica de que serían honrados por las demás personas, aunque sin llegar a exagerar la situación. Después de eso, el dios empezó a soplar sobre los hombrecillos otorgándoles el don de la invisibilidad. En ese momento, un grupo de chaneques de color negro salió de entre los árboles diciendo que no estaba dispuesto a ayudar a las personas, sabiendo que se habían olvidado de rezar por ellos, que se habían encargado de mantener el orden en la naturaleza por mucho tiempo y que, en lugar de cuidarlos después de que por fin habían vuelto a la vida, se encargarían de robar las mentes y almas de todos los que pudieran para mantenerse siempre con vida. El dios, al escuchar este discurso como acto de rebeldía, se enojó tanto que con una voz tan fuerte hizo temblar el suelo diciendo que todo volvería al subsuelo. Todos estaban completamente asustados. Los aluches salieron corriendo hacia el sur. Los chaneques blancos corrieron a esconderse en los huecos de los árboles, en las cavernas y en el fondo de los ríos. Los guajes salieron disparados hacia llegar a la sierra de Oaxaca. Le hicieron saber que, una vez que los había traído a la vida de nuevo, ya no había marcha atrás y que no pensaban en resignarse ante él. Estos hombrecillos se fueron a esconder en las selvas de Tabasco, amenazando con que los vivos temblaremos a su paso. Los aluches, chaneques y guajes tienen origen maya, nahua, totonaca y mixe. Aluches está escrito en maya, chaneque en náhuatl y guaje en mixe. Los apodos que se les da a estos seres son duendes del bosque, espíritus de los antepasados o espíritus de la tierra. Estos se encuentran en cualquier lugar escondidos en las selvas y bosques, aunque suelen rondar las milpas y ruinas prehispánicas. Su misión es proteger los cultivos, asustar a la gente, son ocultores de objetos y secuestradores. Algunos tienen el poder de convertirse en tigres. Su principal objetivo son las mujeres y hombres, comiéndoselos a lengüetazos. La forma de protegerse es dándole ofrendas constantes, usar la ropa al revés y portar amuletos con ojos de venado, collares de nueces y piedras de río. ¿Qué les pareció esta historia? A mí se me hizo muy interesante la reacción de los hombrecillos, y si hubiera estado en su lugar de ellos, hubiera reaccionado del mismo modo.
escapándome para que mis poderes siempre estuvieran conmigo y estar en el mundo de los vivos. Sería como un regalo doble. Uno de ellos la vida eterna y la otra los poderes que me habían asignado. También había escuchado que estas criaturas se encuentran en algunas zonas turísticas como el Chichén Itzá, la pirámide de Kukulcán, en varias zonas boscosas, encargándose de salvaguardar todos estos lugares. Y con la historia que acabamos de escuchar, todo hace sentido y sabemos por qué esas historias son contadas pues de este modo. Déjenos saber si conocían todas las historias o cómo es que conocían toda esta leyenda para que pues nos engrandezcamos un poco más de todo este mundo, de todas las criaturas mexicanas. Y pues bueno, vamos con la siguiente historia, que es la de Cincimito. Una mañana, una pareja de leñadores encontró a un niño abandonado en la entrada de su puerta. El lugar en donde vivían era una pequeña choza donde apenas podía contar con lo necesario. Se dieron cuenta que eran visibles las huellas de las personas que la habían llevado hasta allí. Era un camino muy largo y al irla siguiendo se habían perdido su nitidez, por lo que era imposible seguir el rastro. Como la pareja no tenía hijos y tras no escuchar ninguna noticia sobre un niño perdido, decidieron quedárselo. Pero con el paso de los años, este empezó a forjar una actitud muy inquieta que era lo contrario a lo que habían anticipado. No estaba dispuesto a seguir las reglas que sus padres le imponían, haciendo que a cada momento tuvieran peleas con sus compañeros en la escuela, rompía los vidrios de las casas, escupía en lugares sagrados, se atrevía a robar la fruta de los huertos, le faltaba al respeto a la gente que se cruzaba en su camino y engañaba a las mujeres para poder robarles sus collares y pulseras. Doña Celia, que era la madre, estaba completamente decepcionada y harta del comportamiento del niño. Una vez llegó acompañado de un oficial de policía diciendo a la madre que lo habían agarrado haciendo actos vandálicos y que sería mejor que le enviaran lejos del pueblo para que, para que empezara a madurar y no ocasionara más daños en el pueblo, porque a la próxima vez que éste se metiera en problemas con la ley, lo encerrarían de una vez por todas. Esa misma noche, doña Celia y don Chimal estaban en la entrada de la casa esperando a que llegara su hijo para empezar a decirle que los tenía completamente decepcionados porque ellos lo habían tratado como a un hijo, además de que había hecho todo lo posible para educarlo y enseñarle a comportarse siguiendo las reglas de convivencia del pueblo. En medio de la discusión, el muchacho estalló a gritos, diciendo que los odiaba y que no le importaba nada sobre seguir las reglas de convivencia, alegando que esas reglas hacen mansas y estúpidas a las personas. Chimal lo único que pudo decir es que si no se comportaría, entonces se tendría que ir a la ciudad para aprender un oficio y arreglársela por sí mismo, añadiendo que se iría por la mañana. El muchacho no toleró más estar discutiendo con ellos y dijo que no esperaría hasta la mañana para irse, más bien se iría en ese momento. Salió de la humilde casa azotando la puerta con todas sus fuerzas. Después de ese momento pasaron meses. Don Chimal y doña Celia no sabían nada de él, ni nadie en el pueblo había escuchado ni un solo rumor sobre su vida. Sus padres pensaron que probablemente se había ido a la ciudad como se le habían dicho, de ahí no tenía más opción que aprender algo, y en ese momento pensaron que estaba trabajando, esforzándose y luchando por su vida.
Sin embargo, nada de eso estaba sucediendo. El muchacho enfurecido se había ido a vivir a una caverna y el conocimiento que había adquirido no era necesariamente el de un oficio, sino el de la magia negra. Por otro lado, el pueblo había estado viviendo en paz, sin nadie que los molestara. Incluso poco a poco lo empezaron a olvidar tras varios años y años de tranquilidad. Una noche, una mujer desesperada, enmarañada y completamente empapada se acercó a una cantina gritando: «Tzitzimítl, Tzitzimítl, Tzitzimítl». Su rostro mostraba una expresión de susto como si estuviera escapando del mismísimo demonio. De inmediato, unos hombres la rodearon tratando de entender lo que decía. Uno de ellos trató de comprender, preguntándole que quién era Cincimito. Entre ellos también se encontraba don Chimal. El dueño de la cantina le dijo que se calmara y comprendió que no hablaba maya, sino náhuatl, así que tuvieron que mandar a traer a don Tlacuache, que era el único que podría traducirla. Tan, tan pronto como llegó el traductor, este iba diciendo que hace tiempo la señora había sido secuestrada por un hombre con cuerpo de gorila que la llevó a una caverna en una montaña cerca de ahí, al cual llamaba Cincimito. Los hombres pidieron que describiera a tal criatura para que de inmediato se fueran a cazar. La víctima empezó a decir que no era realmente un animal, el cual sería fácil de atrapar. Más bien tenía un aspecto humanoide, haciéndolo lucir muy espeluznante y peligroso. No respetaba ninguna ley, ni sentía ni un poco de compasión con sus víctimas, porque mataba a los hombres y robaba a las mujeres. El motivo por el que nadie había logrado cazarlo es porque sus pies estaban apuntando al lado contrario de su rostro, lo cual hacía pensar que se dirigía a una dirección en la que realmente era por donde había llegado, además de que tenía una fuerza increíble y que pese a que podía comunicarse en maya, solo emitía estruendosos bramidos que aterrorizaban a cualquier persona cerca. Esta bestia había obligado a la señora a tener 2 hijos con él, que eran unos bebés simios a los que tuvo que amamantar todo ese tiempo con asco y vergüenza, pero que esa mañana se había dado el valor de escapar dejando a los simios en la cueva mientras que la bestia no estaba ahí. Cuando estaba adentrada en la selva, empezó a escuchar los gruñidos de la bestia que la seguía con los 2 bebés y nadó hasta la orilla. A lo lejos se escuchó a Cincimito gritarle que era una mala madre y que no abandonara a sus hijos. La señora, una vez del otro lado del río, volteó para asegurarse de que ya no era perseguida, pero vio cómo Cincimito ahogaba a sus hijos en el río. Don Chimal, al estar escuchando con atención el relato, le hizo recordar el comportamiento de su hijo, pero no dijo nada cuando todos los hombres se propusieron en subir hasta la cueva para cazarlo. Al anochecer, un grupo de hombres con sus escopetas cargadas empezó a subir la montaña siguiendo las indicaciones de la mujer para dar con la cueva. Cuando llegaron solo pudieron ver las marcas en las piedras de las manos y uñas de Cincimito. Por más que buscaron no encontraron a Cincimito porque ya había huido del lugar y los cazadores tuvieron suerte de que no estuviera allí, porque de haberlo visto a los ojos habrían muerto todos al cabo de un mes. El Cincimito tiene origen maya, aunque su nombre es de origen náhuatl, Tzitzimitl, que significa el demonio. Su existencia es desde hace 20 siglos. Anda en las cuevas profundas de las montañas, en los bosques y selvas, pero deambula por las noches alrededor de los poblados. Su misión es
custodiar las montañas, aterrorizar a la gente, secuestrar a las mujeres a quienes les alarga la vida, también es inmune a las balas y flechas. Las formas de protegerse de él es encendiendo fuego a su larga cabellera, meterse al agua o ser acompañado de un perro. ¿Qué tal les pareció esta historia? Ojalá les haya gustado. A mí la verdad es que sí me pareció muy buena lo que estaba pensando sobre esta historia y me inquieta saber por, por quién fue abandonado este niño, porque me pone a pensar en que tal vez quien lo fue a dejar a la puerta de la casa sabía claramente en lo que se convertiría, porque puede que la pareja que lo haya tenido pues esté relacionada con la brujería y magia negra. Tal vez ya habían tenido a otro u otros hijos con las mismas características y actitudes de rebeldía, con las cuales habían batallado muchísimo para controlarlos, y no fue cuando nació que decidieron dejarlo abandonado. Yo creo que pudo haber sido que pasó todo esto que les digo y por eso es que lo abandonaron. Pero no sé, déjenos saber qué piensan ustedes, si conocían esta historia o cómo es que conocen toda esta leyenda. También si es sonada en su ciudad, en sus pueblos, y qué más cuentan sobre esta criatura. Pues bueno, vamos con la siguiente, que es sobre la serpiente de 7 cabezas. Para iniciar, vamos a poner en evidencia de que son 7 las cabezas de un monstruo que se abre paso entre túneles por debajo de la tierra. Después, bajo las aguas, custodia el gran tesoro del mar, que es el origen de la vida. También son 7 las regiones del mundo, las franjas del arco iris y los cuellos de la serpiente abuela. 7 son los pecados capitales, como las cabezas de Satán, que el arcángel San Miguel debe cortar una por una al final de los tiempos, tal y como lo hizo Hércules con la terrible hidra del océano. 7 son las almas que un hombre tiene de acuerdo con los indios Miches, y 7 son los tentáculos poderosos de la naturaleza. Con estas se enfurece, que son el temblor, el viento, las tempestades, el terremoto, la inundación, la erupción de los volcanes y el huracán devastador. Como suele pasar frente a una serie de elementos con furia, siempre existe un héroe imaginario que salva el mundo, y cada vez que esto pasa ocurre una transformación espeluznante y maravillosa, porque con los cuellos de las serpientes esparcidos por todas partes se forman ríos, túneles, grutas, misteriosas barrancas y caminos de lava petrificada en donde después crece musgo luminoso. Así pues, para llegar a respirar la calma, el héroe que está tratando de hacer el bien siempre se enfrenta con el lado opuesto y oscuro, que trata de enloquecer nuestra mente, haciendo que se produzcan grandes historias como la que les voy a relatar ahora. Se dice que cierto día 2 huevos fueron hallados en una cueva en Coatlán, y justo al tercer día estos reventaron. Uno de ellos reveló el cuerpo de un niño con pies de ave, muy robusto y noble, que con el tiempo sería el rey Condoy y defensor del pueblo Mishi. Del otro huevo se reveló una serpiente enorme con unos cuernos que la hacían lucir espantosa y amenazadora. No se puede explicar cómo puede haber 2 hermanos tan distintos, mientras que el espíritu de Condoy es el heroísmo, el de su hermana, la serpiente cornuda, es la bestialidad, el instinto de la devastación. Al ir creciendo, Condoy se podía ver poco a poco cómo se convertía en un gigante con la fuerza descomunal, capaz de enfrentar a cualquiera de sus enemigos.
en el cerro de Sempotepetl hizo de un ejército enorme para derrotar a los enemigos de su pueblo. El primero fue el ejército de los indios chatinos y zapotecos, luego el ejército liderado por Moctezuma, que eran los aztecas, y finalmente a los conquistadores españoles. Desde ese momento convirtió a su ejército de mixtecas en los jamás vencidos. Después de tiempo de batalla se encontraban en paz, momento en el que Condoy se dedicaba a viajar por todo el mundo logrando juntar grandes tesoros para ocultarlos en cuevas donde después su gente podría encontrarlos y disfrutar de ellos. Hacía todo esto portando una gran corona, un arma de metal y un bastón que al ser enterrado daba vida al imponente árbol de Tule. Hasta ahora el rey sigue cuidando del pueblo Mixe, viviendo en el corazón de todos ellos, recordado como un héroe y además constructor que levantó el puente del diablo y el palacio de Mitla. Por otro lado, su hermana, la serpiente cornuda, toda la vida ha enloquecido a los elementos de la naturaleza, destruyendo la población y castigando a los hombres. Al momento de nacer tenía una sola cabeza con plumas, pero con el pasar del tiempo otras 6 empezaron a sobresalir. Esto podría ser por herencia de su antecesora, la diosa serpiente flor de 7 cabezas, que había sido la patrona de los indios chatinos y que también había sido derrotada por el espíritu heroico de los Mixes. El modo en que la serpiente cornuda sufrió la transformación de unas 7 cabezas fue la siguiente. Una vez que estaba fuera del huevo, empezó a hundirse por debajo de la tierra, ocasionando truenos, lluvias y vientos. También usando sus cuernos excavó zanjas, barrancos y pasajes subterráneos en donde toda la región, mientras avanzaba, iba ablandando y haciendo temblar peligrosamente la tierra, derrumbando casas y construcciones. Se cuenta que una vez que llegó a un lugar llamado Hierve el Agua, un sacerdote la encontró y la dejó petrificada en lo alto de un cerro donde hoy en día la gente cree reconocerla. Cuando ésta permanecía inmóvil, el dios de la lluvia mandó torrentes de agua que la fueron arrastrando hasta llegar al mar, dándole la tarea de custodiar el mayor tesoro del mundo. Es por eso que en ese lugar le surgieron las 7 cabezas, para que pudiera estar atenta de cualquier peligro y destruir a cualquiera que pretendiera robar o explotar aquel tesoro. Además de eso, el dios de la lluvia le otorgó el poder de dominar las aguas. Por su parte, el dios del viento negro le dio el poder adicional de enfurecer el aire, las nubes y relámpagos. Desde ese momento, la serpiente de 7 cabezas se convirtió en el gran monstruo del mar, causante del primer diluvio que inundó la tierra. Un ejemplo de los desastres naturales fue el huracán Paulina en 1997, uno de los más devastadores de México. En octubre fue cuando empezó a tocar tierra en las costas de Oaxaca. De ahí pasó a Guerrero y subió hasta Jalisco, dejando a su paso 500 muertos, 1,900 desaparecidos y 300,000 personas sin hogar. Sumado a esto, ocurrieron deslaves y al desbordarse varios ríos dañó más de 50 poblaciones y dañó un gran número de puentes. La combinación de las inundaciones con las aguas negras provocó la propagación de tifoidea, tétanos, dengue, cólera y malaria, afectando especialmente a los zapotecos, chatinos y mixtecos. Bajo la densa neblina se destacaba la presencia del poderoso árbol de Tule, que se mantuvo firme resistiendo la tempestad y la lluvia.
Los meteorólogos explicaron que Paulina había sido causado por el sobrecalentamiento del planeta, las corrientes marinas y los vientos de la atmósfera. Todo eso sonaba lógico. En cambio, los Mishes no dejaron de ver en sus pesadillas cómo cómo del mar emergía la gigantesca serpiente de 7 cabezas, agitando violentamente sus tentáculos y moviendo sus cabezas en todas direcciones. La vieron elevarse por el aire y giraba a gran velocidad como un reilete maligno, arrastrando torrentes de agua, creando ráfagas de aire enardecido y lanzando relámpagos con sus 7 bocas, azotando sin piedad los muelles, áreas de cultivo, casas, edificios y árboles, excepto el majestuoso árbol de Tule. Una vez que el huracán se había desvanecido, un grupo de hombres se reunió para pedir consejo y ayuda a Kikah, la maestra encargada de dirigir los ritos de contacto con los dioses. Le preguntaron por qué se había enfurecido la gran serpiente del poder. Ella cerró los ojos para escuchar la respuesta de los dioses. Se pudo escuchar cómo la voz le decía que los hombres habían envenenado el aire con fuego, contaminado el agua con desechos, cazado animales sin control y talando los bosques sin piedad. Cuando todos escucharon esto, un muchacho preguntó: ¿y qué hemos de hacer ahora? Le dijo que tenía que correr la voz en todos los pueblos diciéndoles que la caza de animales tenía que parar, el agua tenía que parar de contaminarse y la tala de árboles también tenía que acabar. Una mujer preguntó: ¿y si cumplimos, se aplacará el cólera de los dioses? La voz dijo que eso no bastaría y que tendría que ofrecer sacrificio y hacer una misa para que los dioses dieran su perdón. Les ordenó que se levantaran en plegaria a nuestra madre tierra y a las divinidades que regulan la vida, tal y como el rey Condoi les había enseñado. La gente reunida en torno al árbol de Tule se arrodilló para seguir devotamente el rezo de Kikah. Tu lluvia, tu viento, tu trueno, tu rayo, tu dueño de la noche, tu dueño de los nahuales, tu madre, tus senos. Pido perdón porque he cortado, porque he derribado, porque he sembrado. Pido el favor para que me ayudes, para que la fuerza de la destrucción se mantenga lejos de nosotros, para que los animales no hagan daño en el cultivo, para que éste sea abundante, para que pueda dar de comer a mis hijos. En este momento estoy depositando el respeto ante ti. Pido para que cuides de los cultivos, para que no haya demasiada agua, ni demasiado viento, ni tempestad. Por eso te vengo a dejar este guajolote y este pollo, este mezcal, estos cigarros. Aquí te traigo tu limosna y tu veladora. El ritual duró varias horas hasta que Condoi se hizo presente en los corazones de todos. La serpiente se retiró hasta el fondo del mar, se enroscó junto a un huevo que no se sabe si contiene otro héroe salvador u otra temible bestia. La serpiente de 7 cabezas es de origen Mishe, tiene más de 500 años. Su misión es ocasionar temblores y derrumbes, construir barrancos y cuidar tesoros marinos. Tiene el poder de dominar las aguas, transformarse en huracán y causar inundaciones, naufragios y ahogamientos. El antídoto es pedir clemencia a las divinidades que la protegen, el Señor de la lluvia y el Señor del viento negro, o cortarle cada una de las 7 cabezas, la cual solo puede lograrse si se posee poderes sobrenaturales. Ahí está la historia de la serpiente de las 7 cabezas. Se me hizo más interesante, la verdad. Bueno, todas están interesantes, pero esta como que fue más allá, se adentró un poco más en la historia y pues sí la hizo resaltar en comparación a las demás. Y también les habíamos dicho que íbamos a contar 5 historias y sí tenemos las 5 historias, pero la quinta
solo la van a poder escuchar en Spotify y en Google Podcast, porque eh, tratamos de acomodarla de alguna forma en la que pues el lenguaje no fuera ningún problema en ninguna de las plataformas, pero creemos que pues sí le quita un poco de esa magia que nos hace pues adentrarnos en la historia. Entonces, para no quitarle todo lo interesante a la historia, solo la van a poder escuchar en Spotify y en Google Podcast sin ningún tipo de censura, porque las plataformas de YouTube y Facebook pues tienen otras reglas. Esperemos que la escuchen ahí en esas plataformas, y que también que les haya gustado este episodio. Como les digo, me encuentro solo, pero pues no tenía muchas ganas de grabar, tenía muchas ganas de conocer estas historias también, de que ustedes las conozcan. En el próximo episodio vamos a tener a un nuevo invitado o invitada, aún no lo sabemos. Ya mandé pues algunas invitaciones y vamos a ver quién se anima. También les recuerdo que nos pueden mandar su relato a alimentadordemiedos@gmail.com para que sea contado en próximos episodios. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.